Buenos días, es temprano, son las 11:30. Bueno, ni tanto. Que Dios los cuide, los proteja, que estén bien y que este día los guarde de todo mal, a los que me ven y a los que no me ven. Estoy en el canal de Tita y Amanda y hoy les quiero hablar de algo que, pues, de cosas que me pasaron con personas que ni siquiera me iba a imaginar conocer. Porque cuando uno dice, ay, no tengo tiempo para leer la Biblia, ay, no tengo tiempo para ir a la iglesia, a cualquier iglesia a la que vayas, nunca tienes tiempo por el ir y venir de la vida, por tu trabajo, por los hijos, por la casa, por qué sé yo. Siempre andamos a 1000 por hora con las cosas del mundo, como dice en la Biblia, y no con las cosas de Dios. Siempre decimos eso. Me ha tocado escuchar, es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo, es que yo tengo mucho trabajo, ¿no? Y es que yo trabajo tantas horas y el día que descanso pues lavo, plancho, y la casa y qué sé yo. Pues sí, así era yo también. No te das tiempo pero pues sí me daba tiempo para ir al gimnasio, sí me daba tiempo para ir a tomarme un café con las amigas, para eso sí me daba tiempo porque para eso sí tenía tiempo. Una vez les digo esto porque de cualquier manera Dios te hace saber que necesitas acercarte. Una vez yo iba muy acelerada a surtir unas cosas por el negocio que yo tenía. Tenía que ir a varios lugares a surtir y yo ya andaba bien cansada, ya andaba harta, ya yo tenía mucho tiempo que no descansaba. Y, y yo siempre andaba muy acelerada. De hecho, de tanto estar encerrada en la tienda, yo decía, yo quiero irme un día de aquí a Walmart, que estaba todo derecho donde yo estaba, sin que nadie me detenga, sin que nadie me diga, oiga, no quiero que me... O sea, yo quería caminar, salirme, aunque sea comerme un chopo, decía yo, una nieve, porque estaba bien cansada. Y así andaba, a 1000 por hora, todos los días. De hecho, no comía, no tenía tiempo ni para comer. A veces decía yo, ay, ¿por qué siento mareo? ¿Por qué siento...? Porque eran las 12, y no había desayunado. Pero, ay, ahorita voy a desayunar. No, pues llegaba un proveedor, llegaba otro proveedor y llegaba a comprar, llegaba otro cliente. Y yo me daban las 5 de la tarde y estaba desayunando. Y ya pues ya no comía porque pues ya se me iba el tiempo de las cosas que tenía que hacer, hacía la lista de lo que iba a surtir y o sea, eso fue lo que me mandó a aquel hospital que les digo que me puse muy mala, que también me dijeron que fue lo que me pasó por una descompensación de alimentos, que yo no comía nada. No me daba cuenta de nada lo que pasaba con mi vida, simplemente sentía mucho cansancio. De hecho, me estaba saliendo una úlcera en un talón y yo no me había dado cuenta porque no me daba cuenta de nada por el trabajo, por el trabajo, por el trabajo. Y una vez iba yo a surtir unas cosas sin fijarme en el chofer ni nada, nomás paré un eco y me subí. Y yo iba, ay, Dios mío, que esto y que el otro, y tengo que ir allá y tengo que ir acá. Yo sola repelando, pero iba hablando, no iba pensando, iba hablando. Y, ay, Dios santo, y tengo que llegar, y va a venir este proveedor, si no llego antes de esto, me voy a quedar sin la mercancía. O sea, puras tonterías en las que uno se acaba la vida. Y en eso, que pongo atención al chofer. Y era un señor moreno, moreno. Arrape,
con tatuajes, tatuajes, y yo, ay Dios. Pero era un señor, no me lo tomen a mal, yo digo, todas las personas de mis respetos, pero en ese momento yo dije, ay Dios mío, qué señor tan feo. Pero no feo por su físico, sino porque rape, tatuado, no sé. Ay Dios, a mí eso, hay personas que me dan mucho miedo por eso. Y entonces, ¿qué le pasa, señora? Voltea el señor y me dice tosco así. Y yo, ay, discúlpeme, es que estaba pensando en voz alta. Dijo, por eso, señora, pero ¿por qué anda así? ¿Por qué anda tan acelerada? ¿Por qué anda tranquila? Me dijo, tranquila. Y yo, achis. Dije yo, achis, achis. Pero tenía razón. Y luego, pues lo voy observando. Porque tuve muchas experiencias en ecos con gente mala. Y luego, él se voltea, para el carro y se voltea. Y yo me quedé, ah, Dios mío. Y él me mira fijamente. Y yo dije, ya vale. Entonces me dice, ¿sabe cuál es su problema, señora? Usted tiene un problema muy serio. Y yo le dije, ¿sí? Dijo, sí, usted tiene un problema muy serio. Y me dijo, el que no tiene a Dios en su corazón. A usted le hace falta Dios, Cristo en su corazón. Y ahí cambió toda mi manera de ver al Señor. Me fue hablando de Dios, de textos de la Biblia. A lo mejor antes que me hablaban de algún texto de la Biblia en una conversación, pues yo no sabía, pero ahora más o menos sé cuando me están hablando de algún texto de la Biblia. Y el Señor me empezó a hablar de Marta, Marta, afanada, cuando le dice Cristo a Marta porque la veía toda apurada. Ay, Señor, que mi hermana no me ayuda. Y él estaba sentado. Marta, Marta, afanada. O sea, porque se preocupaba por las cosas que no debía preocuparse en lugar de estar ahí con él. Ella se estaba preocupando por el quehacer. Y, y pues sí, ese señor me dijo que necesitaba a Cristo en mi corazón porque yo le daba más importancia a las cosas del mundo, de la vida. Señora, usted se va a acabar. Usted quiere ser rica, pero no, señora. Para ser rica se necesita, pues, nacer rico. Si no, hay que trabajar duro. Le dije, yo he trabajado duro. Dijo, y ya ve. El trabajar tanto por tener dinero para obtener una casa, para obtener un carro elegante, para tener ropa fina, para... Es muy difícil, señora. ¿Tiene trabajo? Qué bueno. Hágalo que sea a su esfuerzo normal. No haga cosas que usted tenga que andar así, de esa manera. Porque eso es pura enfermedad, señora. Y escuché al Señor y pues lo estaba escuchando con atención y tenía razón. O sea, usted ahorita va preocupada porque le faltan cosas de mercancía, porque no tiene... ¿Qué va a comprar? Porque vamos a salchichas, carnes frías, chorizo, leche, qué sé yo, vaya a comprar abarrote para la tienda.
Pero si no se administra bien, porque tiene que hacer pagos de esto, de aquello, o sea, su esfuerzo puede ser al 1000 y no, 1000% y no. Cuide su salud. Hay personas que vendiendo chicles hacen más porque ganan poquito y se esfuerzan más en guardar los 20, los 15 y ahí se va haciendo el cochinito. ¿Usted cuánto guarda diario? Pues es que todo lo surto, ahí está. Que la luz, que el agua, que esto, que el otro, que... Usted nada más está trabajando para el día a día. Y me puse a pensar yo y dije, pues a veces ni para el día a día porque a veces tengo que andar pagando cosas atrasadas. Y cada vez vendía más cosas y yo no completaba. Me desesperaba. Y hasta que un día pues fui a dar al hospital. Con tantas cosas que traía, estrés, ansiedad, preocupaciones. Traía mis palpitaciones, traía ganas de llorar, traía ganas, o sea, muchas cosas que yo tenía así guardadas que... Un cardiólogo me dijo, es bueno el que se descargue de esa manera su ansiedad. Es bueno, pero debe de controlarse. Cuando las cosas no se pueden, no se pueden. Y ese señor del eco me hizo ver muchas cosas. Y se fue diciéndome hasta que ya llegué a donde iba. Y después, cuando yo ya iba a la iglesia, un día me encuentro con una persona que me llevaba y me dice, ¿a dónde la llevo? Le digo, al Castillo del Rey, aquí, a la Fe Juárez. Ah, es cristiana. Pues yo estoy empezando apenas a ir a la iglesia. Tengo poco. Qué bueno, señora. Yo voy aquí una de San Mateo, un lugar ahí cerca. Y me dijo, señora, yo le voy a platicar por qué me hice cristiano. Al cabo, de aquí a allá sí se lo alcanzo a decir. Dijo, yo era una persona sumamente malo con mi familia, con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, con mis hijos, con mi esposa. Yo era una persona indeseable, nadie me quería, todos me deseaban mal, porque yo era malo, señora. Pues yo joven, ¿qué me podía pasar? Yo estaba bien joven, yo era... Pues no está muy grande, le dijo. Dijo no, pero estaba menos grande cuando me pasó lo que le voy a platicar. Y le digo, ¿y qué le pasó? Dice, le voy a platicar dónde conocí a Dios. Que yo no quería ni que me lo mencionaran cuando yo me sentía poderoso. Era tan soberbio, tan arrogante, tan mala, o sea, dice, mala persona era yo, señora, no creo que así nomás, yo me las gastaba. Y una vez yo tuve un malestar y fui a checarme. Y en el chequeo, que yo dije, ¿qué puedo tener? Pues es algo que, como con lo arrogante que yo era, ¿verdad? Yo que podía tener. Y sí, ¿y qué me dice el doctor? Usted, si no se atiende en las próximas 72 horas, se puede morir. Dijo, ¿qué? Así como se lo estoy diciendo. Ya con los exámenes el doctor en la mano, estuvo viendo y todo. Dijo que tenía como 38 años. Dijo, y
Le dije, ¿pero qué me está diciendo, doctor? Dijo, usted trae las arterias tapadas. No sé cómo anda usted caminando. Usted está muy mal. Usted necesita urgentemente una cirugía. Urgentemente. Y se me dejó helado, dijo. ¿Cómo a mí me podía pasar eso si yo me sentía invencible? Dice. Dije, Dios mío, vámonos, Dios mío, dijo. Y yo ni siquiera quería que me lo mencionaran. Y ahí dije, Dios mío. Y me quedé yo. Entonces, pues fui y les dije a mi familia. Pues a mi familia no le importó mucho porque les digo yo era malo y morirme era ganancia para ellos. Digo, válgame Dios, dijo sí, la verdad, señora. Una persona como yo era, no la quiere nadie. Si se desaparece mejor. Y yo, ay, oiga, ¿cómo cree? Dice, pues yo, si hubiera conocido una persona como era yo tampoco la querría volver a ver. Y eso se lo estoy diciendo después de que conocí a Dios. Porque antes yo me sentía el más fregón del mundo. Y luego, oiga, le dije, dijo, me operaron de urgencia, señora. Y me morí. Yo estuve muerto unos minutos. Y en ese momento que yo me fui, llegué a un lugar muy oscuro, señora. Pero oscuro donde yo no podía ver nada. Yo estaba en un lugar oscuro. Ahí estaba yo parado, viendo para todos lados y decía yo, ¿dónde estoy? Dice, y en eso escucho que de un lugar todavía que se veía más negro venía alguien caminando. Sale de ahí así con una capucha que no se le veía así cara y me hacía. Yo le decía, pero ¿quién es esa persona que quiere? Me hacía y se reía. Y cuando empecé a ver que me insistía mucho, pues me quería llevar a ese lugar más feo, que se veía un hoyo ahí, y yo le decía que yo no iba, que yo no iba. Y yo empecé a sentir un miedo tan terrible, dice, que yo empecé, estoy muerto, estoy muerto, dice que gritaba. Señor, pero ¿por qué estoy muerto, Señor? Dice que empezó a gritar y a gritar, Señor, perdóname. Pero dice que gritaba con una desesperación y ese hombre se reía de él, se carcajeaba. Y yo, perdóname, Señor, ¿por qué estoy aquí? Dice, y en un momento me fui al piso y yo gritaba que me perdonara, que me diera otra oportunidad, que yo iba a cambiar, que por favor, perdóname, Señor. Dice que, bueno, el Señor dice que es una cosa horrible, eso que él sintió. Y si de tanto que yo estaba pidiéndole a Dios perdón, vi una lucecita. Pero se iba esa luz y yo veía ese que se burlaba de mí. Y yo, Señor, estoy arrepentido. Y dice, y veía ese que me hacía. Y yo decía, no, Señor, no me lleves a ese lugar. Dice, y en un momento de mi llanto, de mis gritos, se encendió una luz, se iluminó todo. Dice, y yo sentí una paz divina. Y yo iba, pues muy interesada en lo que me iba diciendo y ya íbamos a llegar. Y le dije, oiga, pues parece aquí tantito para que me acabe de platicar.
Pues se paró el Señor un ratito ahí y siguió platicándome y me dijo, ¿sabe qué era esa luz? Era Él, porque Dios es luz, es vida. Y cuando esa luz se encendió, Él me perdonó. Y así escuché de repente, cuando yo escucho así a lo lejos que dicen, si tiene pulso, si tiene pulso, si tiene pulso. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que yo me fui. Y me di cuenta que Dios existe. Y me di cuenta que el infierno existe. Y pues me impacté con lo que me dijo el Señor. Me dijo, ¿y sabe qué? Cuando yo salí de la clínica, me habían limpiado todas las venas. Me dijeron que había quedado como nuevo. E igual a otro señor que había conocido. Dijo, quedaste como nuevo y volviste a nacer. Que no se te olvide eso. Para que le des gracias a Dios. Que nos dio pues la habilidad para poder terminar la operación contigo porque fue muy difícil. Tú te fuiste. Y pensamos que, dijo, es que ustedes no saben dónde estuve. Y ya les platiqué. Y desde entonces, señora, yo soy cristiano. Y siempre que puedo, le digo a las personas eso que me pasó. Dije, pues qué interesante. Y qué bueno que Dios lo perdonó, pero que usted le pidió perdón también y se arrepintió de corazón. Y me da gusto saber que pues lo conoció de esa manera, como la luz que es Él. Y pues llegué a la iglesia y estuve escuchando la predicación del pastor, pero estaba pensando en eso que me dijo ese señor. Y qué bueno, ¿verdad? Que hay personas que tienen que pasar por esas cosas, pero al final encuentras a Dios. Y, y diferente, otro chofer, que también iba yo para la iglesia. Y el Señor como que con burla me dijo, oiga señora, ¿a poco usted cree en Dios? ¿A poco usted es cristiana? Sí. Y me dijo, pues es que hay muchas personas muy falsas. Oiga, y también les pasan cosas así raras a las personas a veces. Sí, me dije, sí, sí, sí. Pues son pruebas que Dios nos pone para ver si le seguimos teniendo esa fe que decimos. Dijo, fíjese que yo tengo una conocida. Dijo, pero es que el demonio a veces las también, ¿verdad? Porque, oiga, es que yo tengo una conocida que me dijo que ella es testigo de Jehová. Dice, y dice que ella ha engañado a su esposo porque el demonio la tienta. Y dice que pues el demonio se mete en ella y es testigo de Jehová. Sí. Y ya van varias veces que le hace eso a su esposo y pues él la perdona, ¿verdad? Porque pues ella le dice que pues es el diablo. Y dije, pues con perdón de usted, yo no sé de quién me estará hablando, pero esa persona es un hipócrita que no cree en Dios ni cree en nada.
es una hipócrita, porque precisamente por ser creyentes en Dios, tú tienes que cambiar. O sea, si el demonio viene, pues, oye, no digas que el demonio, porque si a ti te encanta ser ligera, pues no le eches la culpa pues, ni al demonio y menos a Dios. O sea, tú eres así porque quieres ser así. Porque si tú quisieras, evitarías todas esas cosas. Y yo se lo digo por experiencia. Uno puede evitar todas esas cosas. Es tan sencillo, tan fácil. Pero cuando no las evitas es porque no quieres evitarlas. Pero no metas a Dios ni metas al demonio en esto, que ya tanta chamba que tiene el chamuco dentro de toda la gente que piensa de esa manera. No, es una sinvergüenza, así le dije. Dígale que se ponga a hacer oración y que le pida perdón a Dios por todas esas charlatanerías que le dice a usted. Eso no. Ella no debe estar en un lugar de esos. Ella debe de ponerse a pensar que las cosas que hace no están bien. Eso es lo más tonto que he escuchado en mi vida, le dije. Perdóneme. Y ya, llegamos a la iglesia, me bajé. Y cuando llego, ahí en la pantalla de la iglesia, está escrito del texto de cuando el rey David se enamora de Betsabé, que era la esposa de un soldado de él, un general, no sé qué era de él, de su confianza, porque andaban ellos en una batalla. Y él al andar ahí por los pasillos sin hacer nada, ve que una persona se está bañando. Y era Betsabé, la esposa de ese señor Urías, le llamaban Urías el Eteo. Y él, aprovechando que, bueno, se informó de quién era y le dijeron, la esposa de Urías, bla, 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 se llama Betsabé, pues quiero que la traigas. Y pues tuvo relaciones con ella. Y cuando regresó de la batalla, Urías, creo que ella había quedado embarazada y él insistía en que Urías no fuera al otro lugar a donde tenían que ir, sino que se fuera con su esposa. Insistía en que se fuera con su esposa y él dijo, no, yo tengo que ir también porque es mi responsabilidad, porque era un soldado. Y él insistía, no, quédate en tu casa y bueno, total. A la siguiente batalla que se fue Urías, él encargó a otra persona, pues que lo mandara al campo a lo peligroso para que lo matara, para poder quedarse con Betsabé, que viene siendo la mamá de Salomón. Y él siendo un siervo de Dios, un hombre creyente, de mucha fe, porque le decían el dulce cantor de Israel por todos los salmos que él compuso. Él compuso muchos salmos de la Biblia y su papá también. Este, y hizo eso David. Lo castigó Dios por eso de varias maneras. Y le dijo un día que por ese pecado, por esa sangre que él había derramado, su propia sangre lo iba a perseguir para matarlo. El hijo que tuvo Betsabé se murió, a pesar de que él ayunó mucho tiempo para que se salvara y Dios lo perdonara, y al final murió el bebé. Y su hijo lo persiguió para matarlo porque él quería el trono. Entonces él tuvo que andar escondido en los lugares más, en el campo, en montes. Él andaba escondido en cuevas porque su hijo Absalón lo quería matar. De hecho, se acostó con sus esposas, o sea, cometió muchos pecados su hijo también, pero eso fue por el pasado
de David. O sea que esa señora que le platicó esto al señor digo, pues qué pena, ni siquiera lo hubiera comentado, porque esas cosas mejor guárdatelas. Cuando te quieres portar mal, te portas mal porque se te antoja y tú puedes evitar las cosas. Tú las puedes evitar. Nadie te puede obligar salvo que sea algo salvaje de alguien que te lastime sin que tú quieras en algún lugar, ¿verdad? Que tú no te esperes, pero cuando tú puedes evitar las cosas, las puedes evitar si quieres, pero si no quieres, no. Y ella no quería evitarlas. Entonces les digo que cuando uno quiere portarse mal, lo hace, como David, sabiendo que era una persona al que él agradaba a Dios. La tentación le ganó y pues tuvo ese pecadito del que nació su hijo Salomón, el sabio más grande de todos los tiempos, según, ¿verdad? Y y les digo esto porque a veces las personas se confunden hablando y mencionando, es que el diablo, es que Dios, es que a Dios no le gusta que hagas esas cosas. Los pecados es lo que más odia a Dios. Cuando dijo Jesucristo en la cruz, Señor Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo dejó porque Dios odia el pecado y todo el pecado estaba en Cristo ese día. Todo el pecado del mundo estaba en Cristo ese día. Por eso le dijo, ¿por qué me has abandonado? Porque lo que más odia a Dios es el pecado. Así es que no digan, ay, es que Dios, ay, es que el diablo me tentó, ay, que... No, 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 no vengan con esas cosas. Chaferias. Igual cuando llegas a tener mucho tampoco, pues te olvides de Dios. Siempre hay que agradecer todo lo que te dan. Yo conocí una persona que era muy desagradable, por cierto. Que a pesar de que Dios la dejó sin nada, la soberbia jamás se le quitó. Jamás se le quitó la soberbia a esa persona. Ella platicaba que cuando, antes de entrar ahí a ese trabajo donde estábamos, había tenido pues casas, muchos carros, negocios y bla, bla, bla. Iban a almorzar a McAllen, o sea, se daban el lujo, o sea, presumiendo a la señora todavía. Y entonces pues dijo que una vez estaba en su casa en una alberquita se estaba bañando una de sus niñas, que eran todavía chiquillas, todavía son señoras. Y dice que cuando ella estaba secando a la niña, llega un anciano, toca la puerta, ella va, checa, y le dice, dígame, porque nunca se le quitó. Dame un taco, tengo hambre. Ay, espéreme porque estoy ocupada, espéreme. Y dice, yo seguí sacando a la niña y de rato voy por algo y cuando salí ya no estaba el anciano. Y le dije, pues ese anciano era Dios que la estaba probando a usted. Y se ponía a llorar, el machín. Y me dijo, sí, sí, sí era Dios. Porque al poco tiempo nos quedamos sin nada. Los negocios, nos embargaron la casa, nos quitaron los carros, ¿no? Por unos negocios de mi esposo. Y nos quedamos sin nada, dijo. Íbamos a comer a Goretti, o sea, a un comedor para pobres. A lo mejor ella hubiera hecho esa obra de caridad con todo su cariño y su vida no hubiera dado ese giro tan feo. Obviamente ella estaba enamorada de todos sus bienes, de sus carros, de todo, porque siempre hablaba de eso como si fuera un presente, pero ya era un pasado. Sin nada se quedó así, de la noche a la mañana, dijo. Eso me pasó de la noche a la mañana. Por eso les digo,
Dios te da, pero cuando algo no le te quita todo para que se te quite. Para que sepas quién soy. Que a mí me tienes que agradecer, que a mí me tienes que alabar, que me tienes que pedir, que preguntar. Y tampoco andar haciendo planes a largo tiempo, lo he dicho. Dios se ríe. Porque nada pasa sin que Él quiera nada. Él es el dueño del tiempo, de los caminos, del universo, de nosotros. Sabe cuántos cabellos tenemos, nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Antes de que naciéramos Él nos conocía, lo dice en Isaías. Y esa persona lloraba por su pasado, pero lloraba por lo que había tenido y que ya no tiene. Pero la soberbia le seguía. Nunca cambió esa persona. Y era muy desagradable. Y era mala. Y pues es lo que les digo de cómo hacemos las cosas y qué hacemos y por qué lo hacemos. Todo depende de cómo hagamos las cosas, Dios se va a encargar. Y pues dar gracias. Ese señor, esos señores que me tocaron a mí, que me hicieron esos comentarios, pues les agradezco y le agradezco a Dios haberlos conocido, porque así uno se da cuenta de que Dios se manifiesta en todas las personas. Ese señor que me dio miedo, de veras estaba, pero me daba miedo por su aspecto que él se hizo. O sea, se quitó el pelo, se tatuó, hasta creo que la cabeza la traía tatuada, o sea, y ni me había fijado yo cuando me subí. Pero como nos equivocamos con las personas, todas tienen derecho a una oportunidad si se arrepienten y piden perdón. Y ese señor y el otro, pues se arrepintieron. Pero la otra chamuquilla, lavacerebros, ahí no opino nada, porque eso sí que no estaba bien, de ninguna manera. Les voy a leer un pedacito de Deuteronomio 8. Está bien interesante y no me voy a tardar para que no se aburran. No olvides a Dios cuando lo tengas todo. Deuteronomio 8, desde el 1 al 20. Cuiden de cumplir con todos los mandamientos que hoy les ordeno. Si lo hacen, vivirán y se multiplicarán y serán dueños de la tierra que prometió Yahvé con juramento a sus padres. Acuérdate del camino que Yahvé tu Dios te hizo recorrer en el desierto por espacio de 40 años. Te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo que había en tu corazón. Si habías o no a guardar sus mandamientos, si ibas o no a guardar sus mandamientos, te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre y luego te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido. Quería enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Ni tu vestido se ha gastado, ni tu pie se ha lastimado a lo largo de estos 40 años. Comprende, pues, que del mismo modo que un padre educa a su hijo, así Yahvé te ha educado a ti. Guardarás los mandamientos de Yahvé tu Dios y seguirás sus caminos. A él habrás de respetar, pues Yahvé tu Dios es el que te introduce a esa tierra buena, tierra de arroyos y de vertientes, de aguas subterráneas que brotan en los valles y en las montañas, tierra de trigo y de cebada, de viñas e higueras, de granos y olivos, tierra de aceite y miel. Tierra donde el pan que comes no será racionado y donde nada te faltará. Tierra donde las piedras tienen hierro y de cuyas montañas extraerás el cobre. Comerás hasta satisfacerte y bendecirás a Yahvé por el buen país que te dio. Por eso, guárdate de olvidar a Yahvé tu Dios, descuidando los mandamientos, los preceptos y las normas que yo te prescribo hoy. No sea que cuando comas y quedes satisfecho, cuando hayas construido casas cómodas y vivas en ellas, cuando se multipliquen tus ganados, cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten tus bienes de toda clase, tu corazón se ponga orgulloso.
No olvides a Yahvé, tu Dios, que te sacó del país de Egipto, de la casa de la esclavitud, y que te ha conducido a través de este desierto grande y terrible, lleno de serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra árida donde no hay agua, pero para ti la hizo brotar de una roca dura y te alimentó en el desierto con el maná, que no conocían tus padres. Así que te hizo pasar necesidad y te puso a prueba para colmarte mejor después. No podría ser que digas, con mi propio esfuerzo me conseguí esta buena situación. Más bien acuérdate de Yahvé, tu Dios, que te dio fuerzas para conseguir este bienestar, cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió a tus padres, como en este día sucede. Pero si olvidas a Yahvé y sigues a otros dioses, si les das culto y te postras ante ellos, te advierto desde ahora que perecerás sin remedio, del mismo modo que Yahvé destruyó las naciones que les cerraban el camino. Así también perecerán ustedes si desobedecen a Yahvé, su Dios. Siempre habla sobre la idolatría. Cuando nosotros adoramos estatuas. Y pues eso lo menciona siempre porque es lo que más odia a él. Es un pecado que Dios no perdona. El que idolatremos a estatuas de oro, de madera, de cobre, de oro, de plata. Y pues hay que respetar eso de alguna manera. Siempre que Dios sea el primero en nuestra vida, para todo lo que vayas a emprender, primero dile a Dios que te ayude, que te apoye y verás que todos tus proyectos van a salir bien. Siempre, siempre Dios te va a ayudar cuando lo pones a Él en primer lugar. Muchas gracias por las personas que se siguen suscribiendo a mi canal, que ven mis videos, que humildemente hago de todo corazón. Y con la esperanza de que les sirva a alguien las cosas que yo les comento. Y si les gusta, pues si gustan darle like, estoy muy tonta para el inglés, like, y se los voy a agradecer más todavía. Que Dios los bendiga siempre y Jesucristo. Hasta luego. Cuídense.